Vamos a suponer que en un reactor químico se está llevando a cabo esta reacción. Yo alimento en un reactor 30 kilomoles de dióxido de azufre, eso es el número de moles de SO2 iniciales. Alimento una cantidad de oxígeno inicial equivalente a 10 kilomoles. Bueno, se deja que evolucione la reacción y se explica que la fracción de conversión es 0.8. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a recordar el concepto de fracción de conversión. Básicamente es la fracción que reacciona del reactivo limitante. Con estos datos determinar el grado de avance de la reacción, la cantidad de trióxido de azufre formado, es decir, con esas cantidades cuánto se forma de trióxido, y vamos a escribir los balances de masa de cada componente para poder calcular estas variables. Ese es el planteamiento. Entonces, bueno, hay que recordar qué es F. Para nosotros la fracción de conversión, recordando el concepto, son los moles que reaccionan entre los moles alimentados. Esa fracción de conversión se define para el reactivo limitante, al igual que el grado de avance se define para el reactivo limitante. Entonces esta F es 0.8 para nosotros, los moles que reaccionaron del reactivo limitante entre los moles alimentados. Bueno, esto yo lo tendría que calcular. Para saber cuánto ha reaccionado del reactivo limitante, requiero primero saber cuál es el reactivo limitante. Para determinar el reactivo limitante, se establecen relaciones estequiométricas para los componentes. Digamos, este y este pueden ser reactivos. Hay que definir una relación estequiométrica. La relación estequiométrica, no sé si quieren le llamamos R, es el número de moles alimentados del componente, por ejemplo, le voy a llamar componente I, alimentados o iniciales, entre el coeficiente estequiométrico de ese componente. Por ejemplo, la relación estequiométrica del SO2 serían los moles alimentados de SO2, para mí son 30, entre el coeficiente estequiométrico. Voy a dejar el coeficiente estequiométrico sin unidades, además aquí lo voy a dejar adimensional y le voy a dejar el valor numérico positivo. Aquí nada más para comparar la relación de SO2 con la relación de oxígeno. La relación de SO2 para mí sería 15. Y bueno, voy a calcular también la relación estequiométrica del oxígeno, que serían los moles alimentados de oxígeno, para mí son 10 kilomol, entre el coeficiente estequiométrico de oxígeno, que es 1, entonces son 10 kilomoles, ¿no? La relación estequiométrica que sea menor es la del reactivo limitante. Bueno, aquí observo que la menor es la del oxígeno, entonces este es el reactivo limitante. Si queremos comprobar ese dato del reactivo limitante, se ve por la estequiometría. Por cada 2 moles de dióxido de azufre se requiere un mol de oxígeno. Entonces yo estoy alimentando realmente 30, ¿no? 30 kilomoles, y de oxígeno estoy alimentando 10. De aquí se ve por cada 2, que esto sería el teórico, por cada 2 kilomoles de oxígeno necesitaría reaccionar 1 kilomol. O si lo multiplico por 10, por cada 20 requiero 10. Estos 10 consumen 20 de dióxido de azufre. Aquí estoy haciendo meramente conjeturas por la estequiometría, pero la resolución formal debe de hacerse por balances. Esto es para comprobar que el oxígeno sí es el reactivo limitante. Entonces, bueno, sí resulta ser el reactivo limitante. Ahora, con ese dato, a mí me dicen que la fracción de conversión es 0.8.
Entonces, esa fracción de conversión está definida para el oxígeno. Entonces, esta ecuación está planteada para el oxígeno. La fracción de conversión de oxígeno son los moles que reaccionaron entre los moles alimentados. De acuerdo a esto, bueno, están de acuerdo que puedo despejar los moles que reaccionaron. Los moles que reaccionaron de oxígeno serían F por los moles alimentados. Lo voy a volver a escribir. Los moles que reaccionaron de oxígeno F son los moles alimentados por F. O en nuestra notación, yo voy a poner moles que reaccionaron de oxígeno como el cambio de moles de oxígeno. En nuestra notación le voy a poner cambio de moles de oxígeno, y eso va a ser igual a los moles alimentados. Por nuestra notación, los moles alimentados son los moles iniciales de oxígeno, que serían moles de oxígeno iniciales por F, y esto vale 0.8. Entonces, el dato de fracción de conversión me sirve para calcular cuánto reaccionó de oxígeno. Si bien la estequiometría total, si reaccionaran los 10 kilomoles, me dice que se formarían 20 kilomoles de SO2, ¿no? Pero realmente de estos 10 no reacciona el total, sino que reaccionan 80% o 0.8. De aquí yo ya puedo determinar de oxígeno cuánto reaccionó, que sería 0.8 multiplicado por 10. Le voy a poner 0.8 por 10 kilomoles. Y bueno, realmente entonces de esos 10 reaccionan 8. Este es el cambio de moles de oxígeno, esa cantidad de oxígeno reacciona. Con este dato que acabo de determinar de oxígeno, yo ya puedo calcular el grado de avance. Comentábamos el grado de avance de cualquier reacción química se calcula a partir de su definición. Yo sé que el cambio de moles de cualquier componente es proporcional a su coeficiente estequiométrico, y esa constante de proporcionalidad es el grado de avance. El grado de avance en nuestro caso yo lo puedo despejar como el cambio de moles de cualquier componente. Este dn diferencial moles representa o los moles que se consumieron de un reactivo o los moles formados de un producto. En nuestro caso el oxígeno es reactivo. Esta relación se cumple para cada componente I y es la misma para toda la reacción química. Entonces el grado de avance está definido para la reacción, no para el componente. Como habíamos comentado, este grado de avance yo lo puedo escribir como el cambio de moles de dióxido de azufre entre su coeficiente estequiométrico, o el cambio de moles de oxígeno entre su coeficiente estequiométrico, o el cambio de moles de trióxido entre su coeficiente estequiométrico. De aquí, bueno, están de acuerdo que esta igualdad yo la puedo conocer, porque yo ya calculé cuánto hay de cambio de moles de oxígeno entre su coeficiente estequiométrico. En este caso, aquí lo estoy colocando sin signo, pero esto realmente, por ser un reactivo, debería ser negativo. El cambio de moles de oxígeno serían menos 8 kilomoles. Entonces lo voy a sustituir como menos 8 kilomoles. Si yo tomo esa igualdad de aquí, ya puedo calcular el grado de avance. Para calcular grado de avance, entonces, el cambio de moles de oxígeno es 8 kilomoles de acuerdo a la conversión fraccionaria, pero lo voy a sustituir negativo porque es un reactivo. Esto se está consumiendo. Realmente esto tendría signo negativo para cumplir que el grado de avance sea positivo.
Entonces sería menos 8 kilomoles de oxígeno que se están consumiendo entre el coeficiente estequiométrico de oxígeno. En nuestro caso es 1, pero negativo, sí, por ser un reactivo. Entonces, bueno, el grado de avance precisamente es la cantidad que se consume entre el coeficiente estequiométrico de ese componente. Bueno, en nuestro caso serían 8 kilomoles. Ese es el grado de avance. Otra forma de interpretar el signo, pueden tomar el cambio de moles como un balance, como lo habíamos definido. El cambio de moles de oxígeno es el número de moles que se tienen al final de oxígeno menos el número de moles que se tienen al inicio de oxígeno. Y bueno, de acuerdo a esto, yo podría determinar cuáles son los moles finales con el balance de masa. Esto nos va a dar 2, porque hay 2 moles que salen, ¿no? Si reaccionan 8 quedan 2. Entonces me quedarían aquí 2 finales menos los moles que alimenté yo iniciales, que serían 2 kilomoles. Entonces por eso esto me da menos 8. También lo puedo calcular así. Vamos a realizar los balances de todos los componentes para poder determinar el resto del problema. Nos pide cuál es la cantidad de trióxido de azufre formado, escribiendo los balances de masa de cada componente. Conociendo el grado de avance, yo puedo plantear los balances de cada componente y podría determinar qué queda después de la reacción, es decir, el número de moles finales que salen del reactor. Esta es la ecuación general. Comentábamos el número de moles finales de cualquier componente es el número de moles iniciales más el coeficiente estequiométrico de ese componente por el grado de avance. Por ejemplo, vamos a plantear el balance primero de dióxido de azufre. El número de moles finales de dióxido de azufre, o el número de moles a la salida, sería igual al número de moles iniciales de ese componente. Aquí nada más basta con cambiar la letra I por el componente, más el coeficiente estequiométrico de ese componente por el grado de avance. Aquí sería SO2. Si le pongo números a esto, yo puedo determinar el número de moles finales de dióxido de azufre, que bueno, debería de ser el número de moles iniciales que yo alimenté. De acuerdo a los datos del problema eran 30, ¿no? 30 kilomoles. Entonces voy a sustituir moles iniciales por 30 y a eso le sumo el producto de coeficiente estequiométrico de SO2, que en nuestro caso por ser un reactivo es menos 2. Entonces sería menos 2, que multiplica el grado de avance. El grado de avance de la reacción en general nos dio 8. Entonces aquí me va a dar 8 kilomol. Y bueno, sería 30 menos 16, ¿no? Esto me da 14. 14 kilomoles es la salida de dióxido de azufre. Ya no requería hacer estequiometría, realmente el puro balance me puede dar los moles finales. Y lo que reacciona es el coeficiente estequiométrico de ese componente por el grado de avance. Es decir, reaccionan 16, como yo alimenté 30, quedan 14 a la salida. Si planteamos lo mismo para el oxígeno, bueno, simplemente voy a sustituir la I del componente por oxígeno. El número de moles finales de oxígeno son los moles iniciales más el coeficiente de oxígeno por grado de avance. Sabemos que de oxígeno alimentamos 10. Estos son los alimentados, no los que reaccionan, sino el total inicial. A eso le vamos a restar. El coeficiente estequiométrico es menos 1, por eso hacemos la resta. Menos 1 por épsilon. Menos 1 por el grado de avance. El grado de avance es 8.
Entonces, bueno, 10 menos 2 me da 2. 10 menos 8, perdón. Me da 2 kilomol. Estos son los moles a la salida. Ya hice el balance de oxígeno. Nada más me falta el balance de trióxido de azufre, que es la cantidad que me pide el problema. De manera similar, para el balance de trióxido de azufre, yo tengo su número de moles finales, que va a ser igual al número de moles iniciales, más lo que se genera. Aquí sí sería el coeficiente estequiométrico de ese componente por el grado de avance. No tengo el dato de cuántos moles se alimentaron, solo alimentamos los dos reactivos. En estos casos podemos asumir que, como yo espero que se forme esta cantidad de producto, sus moles iniciales van a ser 0. Si no me dice, puedo asumir que son 0. Entonces, bueno, en este caso el número de moles iniciales es 0. Lo puedo dejar planteado nada más. Más, no es necesario poner el 0. El coeficiente estequiométrico de ese componente es 2. Es positivo porque se genera. Y el grado de avance es 2 por 8 kilomoles. Bien. Entonces al final me formarían 16 kilomoles de trióxido de azufre. Y bueno, esta es la respuesta. Para analizar como conclusión cómo se lleva a cabo la reacción, voy a poner una tabla aquí debajo para plantear cuántos moles teníamos al inicio, cuántos moles reaccionan o se forman, le voy a poner aquí reacción, y cuántos moles de cada componente quedan al final. Entonces, bueno, estas son 3 instantes de tiempo diferentes. El inicio son los que alimento. Realmente, bueno, de SO2 yo alimenté 30 kilomoles. Directamente son los moles iniciales. De oxígeno yo alimenté 10. Pero como les comentaba, estos 10 no reaccionan en su totalidad, ni tampoco los 30 reaccionan en su totalidad. Y formo cierta cantidad. De SO3 yo inicialmente no alimenté nada, entonces le voy a colocar 0 kilomoles iniciales. ¿Cuánto reacciona? En mi caso lo que reacciona yo lo voy a escribir como el coeficiente estequiométrico de ese componente por el grado de avance. El inicio serían los moles iniciales del primer componente, el final serían los moles finales de ese componente I. Entonces, realmente si observan, aquí está el balance está implícito. Yo lo tengo como número de moles finales. Los moles finales serían los moles iniciales más menos lo que se consumió o se formó en la reacción. Le pongo más menos porque si es un reactivo se consume, es negativo, si es un producto se forma. Y bueno, de acuerdo a nuestro balance precisamente es eso, ¿no? Sería el número de moles finales del componente igual al número de moles iniciales del componente I más el coeficiente estequiométrico del componente por el grado de avance. Comentamos, este va a ser negativo si el componente I es un reactivo y este va a ser positivo si el componente I es un producto. Entonces, en esta tabla se resume lo que estamos calculando, nada más para interpretarlo de forma más detallada. Lo que reaccionó, en nuestro caso de SO2 sería menos 2 por el grado de avance, que serían 16, ¿no? Aquí lo voy a poner como menos 16, que son menos 16 kilomoles. Menos 16 kilomoles. Algo así. Eso reaccionó de SO2, que sería su coeficiente estequiométrico por grado de avance, por eso me da negativo.
de oxígeno lo que reacciona es -1, que es su coeficiente por ser reactivo, por el grado de avance que nos había dado 8, entonces me da -8 la cantidad de reacción. Y de SO3 lo que reacciona o se forma es +2 por 8. 2 por 8 me da 16. De aquí, sumando el inicio con lo que reacciona, yo obtengo el final. Por eso 30 menos 16 me da 14 kilomoles a la salida del reactor. De oxígeno 10 menos 2, lo que no se consume sale sin reaccionar. Y lo que se forma en total de SO3 son 16. Si yo hubiese alimentado cierta parte, eso sale en conjunto con los productos. Yo lo voy a sumar, 0 más 16 me da 16. Entonces, con esta tabla y el balance yo puedo explicar en general qué ocurrió con cada uno de los reactivos. Al alimentar 30 kilomoles de SO2, 10 kilomoles de oxígeno, como el oxígeno era el reactivo limitante y la conversión era 80%, reaccionaron 8. Con estos 8 se requiere consumir el doble de SO2, por eso aquí también me da 16, debe ser congruente con la estequiometría. Y se forma la misma cantidad que reaccionó de SO3, 16 y 16. Y al final queda lo que no reaccionó. De estos 30, si reaccionan 16, quedan 14. De estos 10, si reaccionan 8, quedan 2. Y de SO3 queda lo que se formó. Entonces, del reactor, cuando yo extraiga los productos, si esto era un reactor por lotes, estas son las cantidades finales.